Después de la Guerra Fría, en América Latina, algunos países se alinearon al comunismo, otros al capitalismo y otros se mantuvieron al margen. En 1950, en algunos puntos de América Latina aparecieron los gobiernos populistas. En 1950, en Brasil, Getúlio Vargas fue elegido presidente mediante votación popular, el cual instauró una política de gobierno populista y nacionalista, que lo enfrentó con la burguesía brasileña y con los capitalistas estadounidenses. El periodista Carlos Lacerda denunció a Getúlio Vargas de instaurar un régimen corrupto. En 1943, Juan Domingo Perón participó en el llamado Movimiento de los Coroneles. Perón desempeñó el cargo de secretario de Trabajo y Previsión. Este cargo inició su política de atracción de los sectores obreros. Con esa base, alcanzó la presidencia de Argentina en las elecciones de 1946 y gobernó el país durante 9 años hasta 1955. En el siglo XX, la historia latinoamericana fue la clara influencia de los Estados Unidos, tanto económica como política. Por otro lado, Cuba es un caso representativo. La historia de América Latina se insertaba en el contexto de la historia universal, debido a que Cuba inició su vida independiente bajo la influencia norteamericana, ya que los gobiernos de Cuba se caracterizaron por su corrupción. El ejército revolucionario planteó dos postulados fundamentales: el nacionalismo y el antiimperialismo. Las guerrillas latinoamericanas proyectó cierto sentimiento de romanticismo obrero, y el Cono Sur, dos casos reseña la zona de Sudamérica, que son Argentina entre 1966 y 1970, que fue la dictadura del general Juan Carlos Onganía, y Uruguay, la guerrilla urbana entre 1968 y 1972, con grandes protestas y violencia. Desde la década de 1990, África se ha deslizado por lo que parece ser una pendiente sin fin. Se han dado estragos causados por enfermedades, por catástrofes naturales, conflictos militares y el fracaso de las políticas de desarrollo. Uno de esos ejemplos fue en 1992 en Argelia, que se desató una guerra civil. Los acontecimientos en Asia se han desenvuelto también por sendas contradictorias. Uno de los hechos más destacables ha sido en Indonesia, que tras 30 años de dictadura de Haji Mohamed Suharto, llegó en 1999 el gobierno parlamentario de Abdurrahman Wahid. Tras ser destituido por corrupción en 2001, accedió a la presidencia Megawati Sukarnoputri, la primera mujer en ocupar el cargo. En el 2004 fue elegido presidente Susilo Bambang Yudhoyono, que hizo frente a uno de los peores desastres naturales de la historia, el tsunami del 23 de diciembre del 2004, que mató a más de 250.000 personas. La Unión Europea es un conjunto de países comprometidos a trabajar juntos para alcanzar la paz y la prosperidad. La idea de integración se concibió para evitar que volvieran a producirse matanzas y destrucciones como las ocurridas en la Segunda Guerra Mundial. Fue propuesta por primera vez por el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, en un discurso del 9 de mayo de 1950. Uno de los principales problemas que afecta al mundo del siglo XXI es el resurgimiento del radicalismo nacionalista y del integrismo religioso. Es innegable que el integrismo islámico resurgió con fuerza a partir de su victoria en la Revolución iraní de 1979, liderada por el ayatolá Jomeini, cuya imagen es enarbolada por las multitudes. La limpieza étnica, concepto usado en las guerras yugoslavas de la primera mitad de la década de 1990, puede aplicarse igualmente a muchos de los conflictos ocurridos en otras partes del mundo, en los que el exterminio físico del adversario se ha convertido en el objetivo principal de la guerra. El exterminio de los kurdos. En Turquía, bajo los principios de la limpieza étnica, generó miles de refugiados. Uno de los grandes problemas actuales es la continua violación de los derechos humanos. Con la tortura, la esclavitud, el tráfico de personas y otras lacras continúan vigentes en algunos países. Sin embargo, estos fenómenos no son exclusivos de las dictaduras del mundo en desarrollo. En países democráticos como Estados Unidos sí sigue aplicando la pena de muerte y se sigue dando episodios de brutalidad policial. Al mismo tiempo, en la sociedad actual, hay fuertes corrientes que reivindican la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como herramienta fundamental para construir un mundo en paz. En las décadas recientes se ha puesto de manifiesto el problema de las minorías culturales, raciales o religiosas. El respeto a las diferencias se considera hoy fundamental en la construcción de sociedades pacíficas
y con expectativas de desarrollo. Casos graves de migración de comunidades minoritarias son las siguientes en la actualidad: el pueblo kurdo, el pueblo palestino, el pueblo saharaui, el pueblo tamil, los habitantes lusófonos, los pueblos indígenas de América Latina. Cada vez es más inevitable el deterioro del medio ambiente. Es un problema que amenaza a la supervivencia misma de la humanidad como especie. Toda acción humana genera elementos contaminantes cuyas consecuencias sobre la biosfera resultan extremadamente negativos, como el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, cambio climático, la contaminación del aire y de las aguas. La globalización es un fenómeno que se manifiesta en las distintas esferas de la actividad humana, como en el avance de tecnologías, la ciencia, de la informática y las comunicaciones. Se ha dado en el mundo un proceso de globalización que atraviesa todos los campos, desde política y la economía hasta la cultura y la vida cotidiana. Uno de los hechos que caracterizó las últimas décadas en todo el mundo fue el cambio en la percepción y la función de las mujeres. Sin embargo, en algunas partes del mundo persisten viejos esquemas que la condenan a una condición inferior.